Tengan cordiales saludos, queridos estudiantes Mendel y en sus distintas sedes, Cayo Cerro Dorado, Hunter, Sachaca, Pedregal, Camaná, Colegio Mayor. Espero que estén pasando un hermoso día en compañía de su familia, siempre quedándonos en casita y siguiendo las indicaciones de las autoridades entendidas en salud, ¿verdad? Bien, me presento, soy el profesor Walter, mucho gusto. Yo voy a enseñarles el día de hoy un temita muy esencial de razonamiento verbal, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de análisis de textos. Análisis de textos, así es. Pero antes de analizar un texto, antes de poder analizar un texto a profundidad, primero tengo que saber conceptos básicos. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? Bueno, vayamos a la definición etimológica. Viene de la voz latina textus, textum. ¿Qué significa? Significa tejido, estructura, ¿no? Así como un tejido de telaraña, así. Vamos a seguir esa analogía. El tejido de telaraña tiene una estructura, al igual que mi texto también tiene una estructura. Pero esta estructura es de unidades de información, ¿sí? Escrita o oral puede ser mi texto y debe de tener siempre coherencia y cohesión. ¿Qué es la coherencia y qué es la cohesión? Pues son dos principios básicos fundamentales que todo texto necesita. ¿Para qué? Para que sea entendible, para que sea legible, para que sea reproducible y la persona pueda leerlo sin contratiempos, sin problemas, ¿sí? Listo. Ahora bien, como todo texto presenta una estructura. Dijimos que presentaba una estructura. Esta estructura se divide en estructura externa y estructura interna, ¿no? Listo. Vamos a analizar la estructura externa. ¿Qué es la estructura externa? Es la organización de ideas en el texto para fines de coherencia y cohesión. ¿Cómo así? Yo organizo mi texto para que sea entendible, sea legible, sea comprensible. ¿Cómo lo organizo? Bueno, mis ideas las organizo en oraciones. Estas oraciones agrupadas me dan un párrafo. A partir de un párrafo ya tengo un texto. Ahora, mi texto puede presentar varios párrafos. Claro, puede presentar 2, 3 puntos suspensivos. A partir de un párrafo ya es un texto. Ya es un texto. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que cada párrafo contiene ¿qué? Contiene ideas. Pero una idea es la esencial, la idea general. Cada párrafo presenta una idea general. Cada párrafo desarrolla una idea general. Ya está. Quiere decir que si en mi texto yo tengo 5, 7 u 8 párrafos, pues tendré 5, 7 u 8 ideas generales, ¿sí? Ahora, de estas ideas generales se va a desprender ¿qué cosa? De estas ideas generales se va a desprender el tema. ¿Sí? El tema es el asunto del cual va a tratar mi texto. Es el asunto que va a desarrollar mi texto. Es la información que va a desarrollar mi texto, ¿sí? Es de lo que va a tratar mi texto. A partir de la definición del tema, yo puedo colocarle el título. Ya está. Quiere decir que el título se desprende ¿de qué? Del tema. Vamos a dar una repasadita, ¿sí? Entonces, la estructura externa es la organización de ideas en el texto a fines de coherencia y cohesión para que mis ideas puedan ser entendibles, ¿sí? Mis ideas me van a formar, ¿qué cosa? Oraciones. La agrupación de oraciones afín a una idea me va a formar un párrafo. Ese párrafo ya es un texto. Mi texto puede tener varios párrafos. Cada párrafo, ¿qué va a desarrollar? Una idea general, exacto. Ahora bien, de las ideas generales se va a definir el tema. A partir de la definición del tema, obtengo el título. Ya está repasadita la estructura externa. Ahora vamos por la estructura interna. Dice, ordenamiento de ideas según propósito del autor. Aquí el autor ordena sus ideas a un propósito. ¿Y cuál es el propósito de un texto? ¿Qué propósito persigue crear un texto? Pues el propósito que persigue es dar un mensaje. Toda creación de textos
persigue el propósito de dar un mensaje, de enviar un mensaje a nuestro receptor, a nuestro interlocutor, ¿verdad? Entonces, partimos de lo siguiente, partimos del tema. Primero definimos el tema en un texto que nosotros queremos dar a conocer el mensaje. Definimos el tema. El tema es ¿de qué va a tratar mi texto? Yo me pregunto desde un inicio, ¿de qué va a tratar mi texto? Mi texto va a tratar, no sé, pues, va a tratar de las papas, ¿ya? Vamos a poner ese ejemplito, no tan versátil, pero vamos a ponerlo, de las papas. Ya está, es mi tema. La idea principal ahora es lo que yo voy a resaltar de mi tema. Es lo que yo voy a querer dar a conocer de mi tema en general. Su importancia, vamos a poner, ¿ya? Su importancia alimenticia. Una vez que yo tengo definido tema y tengo definido idea principal, puedo colocarle el título. Una vez que yo tengo ya el asunto sobre el cual va a tratar mi texto, una vez que yo tengo también definida la información que va a resaltar en mi texto porque es lo que quiero dar a comunicar, empiezo, mejor dicho, continúo con el título. Continúo con el título. ¿Cuál será la denominación para el texto? La importancia de las papas. O la papa y su importancia. Ya está. Listo. Entonces, estos son los puntos básicos que debo de tener en cuenta para poder conocer la estructura de un texto y así poder analizarlo, ¿verdad? Entonces, repasamos. Estructura interna. Ordenamiento de ideas según el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer un mensaje, ¿sí? Tenemos el tema. Primero, para dar a conocer el mensaje, tengo que saber de qué va a tratar mi texto. El tema. Luego de ello, tengo que precisar la información que yo quiero resaltar en mi texto. Idea principal. Y por último, tendré que definir qué nomenclatura. ¿Cuál va a ser la denominación de mi texto? ¿Qué va a titular mi texto? Título. Ya está repasadito. Ahora vamos a analizar nosotros un aspecto muy importante acerca de el análisis de textos. Esto es muy importante porque es lo primero que se tiene que analizar, es lo primero que se tiene que hallar, es lo primero que se tiene que determinar y precisar para poder analizar un texto. ¿Cuál es? El tema. El tema es lo primero que se tiene que analizar, porque en función al tema yo voy a saber de qué trata el texto que estoy leyendo, ¿verdad? Listo. Vamos a ver una definición. Asunto o idea que expresa de manera general las ideas desarrolladas en el texto. Características. Enunciado no oracional. Es un enunciado no oracional. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto X, ya termino de leer ese texto X y me hago la pregunta, oye, ¿de qué ha tratado el texto que he leído? Ya, ha tratado de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que es un enunciado no oracional. ¿Por qué es un enunciado no oracional? Porque no tiene verbo. Sin verbo. Por eso es un enunciado no oracional. Mira, en su estructura no presenta un verbo. Es una frase nominal. Frase nominal. Ya está. Termino de leer el texto y me hago la pregunta, oye, ¿de qué ha tratado el texto que he leído? Ya, el texto que he leído ha tratado de la vida y obra de César Vallejo. ¿Ves? Es un enunciado que en su estructura no presenta verbo. ¿De qué ha tratado el texto que he leído? Ha tratado de la justicia. Es un enunciado que no presenta verbo, es una frase nominal. Profe, ¿qué pasaría si presentara un verbo? Ya no sería el tema, vendría a ser una idea. La idea, como lo sabemos, querido estudiante, es una frase con sentido completo, que tiene verbo, es una frase oracional, independientemente sintáctica, por eso se le llama idea. Bien, engloba la idea principal y al título, esa es otra característica, date cuenta aquí, mira, de la idea principal del tema, ¿sí? El tema engloba la idea principal y engloba al título. De la idea principal del tema se desprende la idea principal y del tema se desprende el título. Es englobador, es sintetizador, es generalizador. ¿Sí? Acuérdate muy bien de estas dos características. Otra tercera característica es, y no le he anotado, es que
siempre el tema, la mayoría de veces el tema está anunciado en el título del texto, ¿sí? Pero como bien lo sabemos nosotros en los exámenes de admisión o en las prácticas de razonamiento verbal, pues nosotros nos encontramos con textos que no tienen título. Entonces, de manera obligada, tenemos siempre que primero hallar el tema. Listo. Estrategias para identificar el tema. Yo te voy a dar, querido estudiante, 2 estrategias para poder identificar el tema. ¿Cuáles son esas 2 estrategias? Primera estrategia, pero antes de ello siempre tenemos que darle una lectura intensiva al textito. Tenemos que leerlo detenidamente, intensivamente. Una vez que lo hemos leído detenida e intensivamente, subrayar siempre las ideas que nos parezcan a nosotros convenientes, que nos parezcan importantes, claves. Una vez que hemos hecho ese pasito, preguntarse frente a lo que hemos leído, oye, ¿de qué o quién se habla en el texto? O ¿qué asunto trata el autor del texto? Hacerte esa preguntita siempre después de haber leído. Una vez que te haces esa preguntita después de haber leído y te la respondes, date cuenta que lo que te está respondiendo es el tema, ¿sí? Lo que te estás respondiendo viene a ser el tema de tu texto que has leído. Así de simple, así de sencillo podemos hallar el tema en un texto. ¿Cuál es la siguiente estrategia? Previa lectura, siempre una previa lectura, identificar el término que más veces se repite en el texto. Si yo identifico la palabra que más veces se repite en el texto, oye, ¿de qué está tratando entonces mi texto? Sencillo, es el tema, porque es el término que más veces se repite o a la que más veces se hace alusión en el texto, ¿sí? Esas 2 son las estrategias para identificar el tema en el texto. Ahora bien, te he traído yo unos textitos preparados para que puedas desarrollarlos en casita. Vamos a colocarlos aquí en la pizarrita y vamos a leerlos, claro. Y luego vamos a resolverlos conmigo, ¿sí? A ver, vamos a empezar con el texto número 1. Son textos chiquitos, sencillitos, que en casita tú vas a poder resolver en la comodidad de tu hogarcito, ¿ya? A ver. Ya está. Empezamos con ese texto. Mira, es un texto sencillito. Es un párrafo. Por ser un párrafo, ya es un texto. Vamos a leer. Las erupciones son muy diferentes según el tipo de volcanes. Así, en un volcán puede predominar las efusiones gaseosas, en otros las explosiones con salida brusca de productos sólidos y en otros la emisión lenta de lava. Ya está. Hemos dado una previa lectura sencilla y pequeña. Ahora de ello vamos a preguntarnos, oye, ¿de qué se habla en el texto? ¿De qué está tratando mi texto? ¿Está tratando de los volcanes? ¿Está hablando acerca de la efusión gaseosa? ¿De las explosiones con salida brusca de productos sólidos? ¿De qué está hablando en el texto? Me hago esa pregunta, ¿sí? Me hago esa pregunta. Y luego de ello, vamos a resolverlo. A ver, en casita, ¿cuál será el tema de ese texto? ¿De qué me estará hablando? Vamos a darte las alternativas aquí, querido estudiante, para que tú puedas descifrarlo en casita. Para que puedas resolverlo en casita, vamos a ver. A ver. Ya está. A ver. El asunto del texto es los volcanes, las erupciones volcánicas, los tipos de erupciones volcánicas, la emisión de lava en un volcán, de la actividad volcánica en nuestra localidad. Vamos a analizar, a ver, nos hacemos la preguntita, ¿no? Nos hacemos la preguntita. ¿De qué se habla en el texto? Fácil, ¿verdad? Esta respuesta estaba muy sencillo este texto. Los tipos de erupciones volcánicas. Respuesta correcta, ¿sí? De esa manera podemos hallar el tema en un texto. Vamos a ir con otro ejemplito. Espero que hayas podido en tu casita poder hallar el tema del texto. Vamos a poner otro ejemplito, ¿ya? A ver. Vamos a poner otro ejemplito. Ya está. Vamos a leer este textito pequeñito. Me dice lo siguiente. Los inventos facilitan la vida del hombre.
El teléfono nos permite comunicarnos a grandes distancias en un instante. El ascensor facilita la ascensión y el descenso, evitando la fatiga. Los ventiladores nos refrescan en lugares calurosos. En general, todo lo creado por la mente humana apunta a su comodidad y satisfacción. Hemos podido leer ese texto sencillo y cortito. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? Nos hacemos la pregunta. Oye, ¿de qué se habla en el texto? ¿Se hablará de los inventos? ¿Se hablará del teléfono? ¿Se hablará del ascensor? ¿De los ventiladores? ¿Se hablará de la comodidad del hombre? ¿De qué se hablará en el texto? Vamos a aplicar la siguiente estrategia. Identificamos el término que más veces se repite en el texto. A ver. Inventos. Facilitan la vida del hombre. Inventos, ¿sí? Vamos a sacar la palabra inventos. Ahora, teléfono. Está haciendo alusión a inventos. Ya se repite 2 veces. Nos permite comunicarnos a grandes distancias en un instante. El ascensor. El ascensor es un invento. Hace referencia a inventos. 3 veces, ¿sí? La ascensión y el descenso, evitando la fatiga. Los ventiladores, hace alusión a inventos. 4 veces se está repitiendo la palabra inventos. Nos refrescan en lugares calurosos. En general, todo lo creado por la mente humana apunta a su comodidad y satisfacción. Oye, la segunda palabra que se está repitiendo por importancia es facilidad en la vida del hombre y comodidad y satisfacción en la vida del hombre. Oye, entonces, ¿de qué estará tratando este texto? ¿Solamente de los inventos? ¿O estará tratando de los inventos que ayudan en la vida del hombre y que facilitan su vida, ¿no? Que le simplifican la vida? Vamos a ver si en casita has podido hallar el tema en ese textito tan cortito, tan sencillito, tan interesante. Vamos a ponerlo. A ver. El tema del texto es... Vamos a ver. El tema del texto es los distintos tipos de inventos. ¿De eso trata mi texto? Nos hacemos la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De los distintos tipos de inventos? No. ¿De la inventiva de la mente humana? O sea, cómo el hombre inventa. No. ¿De la simplicidad de la vida humana a través de los inventos? Oye, podría ser. ¿De la invención de artefactos domésticos en la vida del hombre? Para nada. ¿Todo lo creado nos facilita comodidad? Es un tema... Me parece que tampoco está tan asertiva esa opción. Respuesta correcta, la C. La simplicidad de la vida humana a través de los inventos. ¿Te das cuenta qué sencillo es poder hallar el tema? Simplemente haciéndonos la preguntita de qué o qué se habla en el texto, qué asunto trata el autor del texto, o simplemente identificando el término o los términos que más veces se repiten en el texto, ¿sí? ¿Te das cuenta? Así de simple, así de sencillo ha estado, ¿ves? Muy bien. Espero que en casita hayas podido estar asertivo en esta clase que te he podido brindar en la comodidad de tu hogar, ¿sí? Hasta aquí me despido. Soy el profesor Walter, Razonamiento Verbal. Un caluroso saludo, un caluroso abrazo, querido estudiante que te encuentras en casita. Recuerda que te he mandado ejercicios para que estés, pues, con la mente siempre ejercitada, ¿no? En casita te he mandado unos ejercicios que los he colgado en la plataforma virtual. Por favor, querido estudiante, vamos. En casita, estudia, ¿sí? Estudia, pero no, también diviértete, en familia, pásala bien. Muchas gracias.